Tutum. Hola gente, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en un en vivo. Y el día de hoy vamos a estar revisando pues el mercado cripto. Vamos a estar hablando sobre Rollercoin y sobre algunos cambios que pues aparecieron recientemente en general en el mercado cripto, porque estuve viendo que casi todas las monedas subieron. La mayoría de las monedas subieron. Y la gente, bueno, me empezaron a mandar muchos mensajes de, oye, ¿crees que vale la pena ahorita entrar? ¿Crees que sea un buen momento para empezar a meterle la lana aquí? Y yo sinceramente te puedo decir, no, todavía no es un buen momento porque el mercado apenas está como aclarándose. O sea, puede que haya tenido una subida fuerte, digo, qué chido, pero no significa que nos vayamos a recuperar. ¿Qué onda, Jorge Cepeda? ¿Cómo estás? Adoresec, ¿cómo estás? Buenos días. Este, entonces sí, gente, nada más para dejar eso en claro, porque luego después, pues pasa lo que pasa, ¿no? De que uno después se puede confundir y así. Entonces voy a dejar aquí abierto el chat para poder estar. Híjole, ya la regué. ¿Sabe qué habré roto? No pasa nada, todo bien, todo en orden. Todo cool. Todo cool. Este. La lámpara. Ahí está. Hola Gerardo, buenos días. David Bello, ¿cómo estás? Buenos días. Este. Pero sí, gente. Ahora voy a poner algo de música, nada más para aclarar el día. ¿Qué tal estuvo su semana, su fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? Ahorita voy a avisar aquí en Discord que vamos a estar abriendo loot boxes aquí de Rollercoin que aquí tengo. Y vamos a hablar de otros pequeños temas muy interesantes, muchas cosillas que pasaron recientemente. Yo ahorita estaba viendo aquí el mercado en CoinMarketCap y me parece que el Bitcoin ahorita está como en $41,000. Pero eso todavía no toca el punto de HT, o sea, todavía no ha alcanzado el máximo, entonces todavía no es como un punto a favor. Hay que pensar todavía. Entonces, espérenme nada más. Voy a poner aquí stream y voy a pegar aquí la transmisión porque no la tengo copiada. Compartir. Voy a copiarla. Pegarla. Y. Pero ¿crees que Shiba tenga un buen futuro? A largo plazo sí. A largo plazo sí podría tener un buen futuro, pero. O sea, ahorita no. Ahorita todavía el mercado está corrigiendo, todavía hay muchas cosas que no están claras. El uso de la moneda todavía no está. El market cap que requiere para subir es demasiado alto, o sea, tendría que estar en conjunto con Bitcoin y con Ethereum. A pesar de que tenga un sistema deflacionario, todavía está bastante corto. Lo que sí me he dado cuenta es que los holders y la comunidad está creciendo y eso es una buena señal para que una moneda se sostenga. Sin embargo, y es muy importante mencionar esto, el owner que se tiene de la moneda no se ha renunciado. O sea, como tal, el creador de Shiba o los creadores de Shiba todavía tienen el control sobre la moneda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en cualquier momento que ellos quieran, ellos pueden detener la venta, pueden decir que esa moneda no se puede comprar ni vender, pueden decir que o pueden sacar todo el dinero que tengan, pueden hacer un rug pull y no habría ninguna cosa que los pudiera detener porque siguen siendo los dueños y propietarios. O sea, se basa totalmente en la confianza. Que sí, que están verificados en Twitter y todo lo demás, pero eso no quiere decir que sea una moneda segura. Buenas, bro, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Jeff? ¿Cómo estás, hermano? Bro, ¿crees que mejore Roller en cuestión de la espera de juegos y la recompensa de bloque? Yo creo que sí, pero no esperen tampoco sacar mucho capital. O sea, Roller Coin no es lo mismo que era. Ah, por cierto, gracias el pelado 03 por seguirme en Twitch. Rollercoin no es lo mismo que era antes, ¿ok? El video que yo subí en Rollercoin, que fue en el 2020, en ese momento tú podías sacar $100 al mes sin problema. Le dedicabas 8 horas, jugabas, minabas Dogecoin y luego el Doge subió y ya, sacabas unos $100 al mes. ¿Qué pasó? Que luego dijeron,
vamos a reducir las recompensas, vamos a meterle cooldown, vamos a meter, o sea, un buen de cosas y todo por culpa de los que empezaron a usar bots. Entonces, eso pues madrió el programa de Rollercoin y desafortunadamente ahorita ya no puedes sacar $100 en Rollercoin jugando. Es imposible. A lo mucho, yo he visto algunas cuentas que sacan alrededor de entre unos 15, $20 al mes aproximadamente jugando 8 horas, o sea, mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué onda, Andari? Jeff, ¿cómo estás, hermano? Sin embargo, la parte de la recompensa de bloque sí va a bajar. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué van a aumentar las recompensas. Porque cuando sale el marketplace, cuando sale la temporada número 4, muchos se van a salir. Muchísimos se van a salir. Porque muchos de los que están ahí, que dijeron, yo esperaba sacar más, o mira, ya no saco igual, van a vender sus mineros. A lo mejor, y no van a sacar todo, o sea, no van a, digamos, ni siquiera recuperar su capital, porque puede que algunos vayan a estar vendiendo, por ejemplo, los que compraron los mineros que se pueden acceder fácilmente en la tienda, pues los van a vender a un precio menor, porque pues digo, o sea, no sé, un monstruo, ¿no? Que vale como $100, pues van a decir, no, pues ese yo lo compré, lo voy a volver a vender, pero pues lo vas a tener que vender más barato, porque pues en la tienda vale 100, pues tú lo vas a tener que vender en 90, ¿no? En 95, $80 para que se te venda rápido en RLT en comparación, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar cuando salga el marketplace. Los que compran directamente con la tienda. Los que compran directamente en la tienda. Ahora, otro dato. Si ustedes compraron los exclusivos, los mineros exclusivos, esos sí los pueden vender como quieran. ¿Por qué? Porque son exclusivos. O sea, no se pueden conseguir en ningún otro lado. Eso es lo que muchas veces me dicen, oye, ¿qué me conviene más? ¿Un loot box? ¿O me conviene más comprar un monstruo? Le digo, pues cómprate un loot box. No importa lo que te salga, lo vas a poder vender más caro de lo que vale. Fácilmente. Porque no lo van a poder conseguir en otra parte. Dinero, ¿cómo estás, hermano? Abro una caja. ¿Qué me recomiendas para seguir avanzando? Yo te recomiendo basarte mucho en la parte de exclusivos. Compra mineros exclusivos. Espérate ofertas. Ve holdeando el RLT o la moneda que tú tengas para que así puedas después comprarte mineros mejores. Ahora, si tú ya estás juntando un capital al mes, ¿no? De entre unos $600, $700 al mes, yo no te lo recomendaría reinvertirlo en roller. Mejor ya empieza a juntarte tu rig de minería. Y ese ya es tuyo, ese ya lo tienes físicamente. Y ahí a lo mejor ibas a estar gastando en luz, pero ya si empiezas a generar esa cantidad, ya invierte lo mejor en un rig de minería. De a poquito estás comprando las tarjetas madre, las tarjetas gráficas, las fuentes de poder, pero mejor inviértelo ahí. Ya después, para que así, ya con eso, pues ya vas a sacar muchísimo más capital. Y pues va a ser tu capital que vas a poder disponer de él cuando tú quieras. Vamos a abrir cajas, vamos a abrir cajas. Nada más déjenme comprobar si tengo todo bien ordenado, porque luego ni es como debe ser. Entonces déjenme abrir el sitio web. 1.6. Mira, es 1.6 de Ethereum al mes. Entonces que eso ya está muy bien. Como tal, tú ya no ocupas preocuparte por nada de eso. Ahí se me hace muy bien. A ver, vámonos a la parte de... Aquí. Ok, entonces aquí yo ya lo tengo. Ahí voy a poner algo de mi música que aquí lo tengo en Spotify. Jaja, es gratis. También para que nos esté acompañando la musiquita de camino. Álbumes. A ver, vamos con mi álbum. Música bajita, pero que lo podamos escuchar un ratito. Ok, entonces, buenas, ¿cómo andas? José Pérez, ¿cómo andas? ¿No me recomiendas que compre al menos 7 a la primera? ¿Cómo? Y segunda estrella. Ya, de subirlos, de hacerles upgrade. Sí, pero asegúrate de tener, o sea, los de una estrella también y también los de... O sea, es que el punto es el de una estrella te genera un porcentaje de bonus power, ¿sí? Y el de 2 estrellas te genera otro porcentaje de bonus power, entonces se pueden sumar. No sé, el de una estrella te da 1%, el de 2 estrellas te da 2%, entonces quédate también con de una estrella y otro de 2 estrellas para que tengas 3%. Sin embargo, si nada más tienes una de 2 estrellas, solamente vas a tener 2, no vas a tener 3. No sé si me explico. Lo mismo con otros mineros que son exclusivos, ¿no? Por cierto, gracias por seguirme en Twitch, Jefferson. Muchas gracias, hermano. Entonces,
el punto es ese. ¿Sí? Harry, quiero comprar un rig de minería, pero no sé dónde o cómo conseguirla. Solo estoy llegando. ¿Qué onda, Alejo? ¿Cómo estás? Es normal, obvio. Tengo un minero legendario que me tocó en una lootbox de Navidad. ¿Me recomiendas venderlo en el marketplace o invertirlo en un pase o en otras lootbox? Véndelo. Véndelo. Véndelo y mejor mete ese dinero que conseguiste en una farmeo. O sea, yield farming. Hay muchas plataformas. Ahorita la que más me ha dado rendimientos ha sido stake en, o sea, con Katana y en Ronin. Respondiendo a tu pregunta, lo de rig de minería. Mira, normalmente los venden en Mercado Libre o en Amazon, pero sinceramente yo no recomendaría comprarlos ahí. Mejor tú ve armándolo. Es muy sencillo en realidad. O sea, necesitas varias cosas. Necesitas una tarjeta madre, necesitas una tarjeta gráfica, necesitas una fuente de poder, necesitas memoria RAM y un procesador X. La verdad es que el procesador es lo de menos, lo que menos se utiliza. Lo principal es la tarjeta gráfica. No es el gasto inicial que te puedes invertir en un rig básico, es alrededor de unos $700. Sobre todo porque le tienes que invertir, o sea, lo que más le tienes que meter capital es a la fuente de poder. La fuente de poder, y de ahí en más pues lo vas administrando. O sea, no es necesario meterle una super tarjeta gráfica al principio si vas empezando. Pero la fuente de poder es lo más importante, porque si tienes una fuente de poder básica se va a hacer un ruidazo y aparte se te va a tronar todo. Entonces es lo más importante. Free Class te lo compro. Mira, acá tienes a alguien que te lo quiere comprar, que es el dinero. ¿En qué ranking estás? Ahorita estoy en el puesto número 13. Puesto número 13, ahí se ve, ¿no? Sí, en el puesto número 13. Entonces, pues vamos a abrir las lootbox, como les había comentado, y no sé si lo vieron ahí en la descripción, pero Rollercoin me regaló $300 de RLT para gastarlos en lootbox. Entonces, pues voy a usarlos aquí. También les voy a tener una propuesta, y esto se lo dejo aquí a ustedes, porque pues ustedes son los más activos aquí en el canal. Entonces, esto es un súper secreto, no lo vayan a decir a nadie. En el sentido de que no es algo que nadie deba de saber. Me estoy permitido hablar del tema, pero quiero que quede como aquí entre la comunidad. Rollercoin nos permite a los creadores enviar RLT, ¿ok? Nos permite enviar RLT. Entonces, ¿cuál es? Más pónganse el tiro, porque está muy perrón. Ok. Voy a estar juntando el RLT cada 3 meses. Lo voy a estar holdeando. Porque ese RLT, como yo ya los he mencionado, se junta por parte de, pues, de referidos, ¿no? Entonces, todo ese RLT se va a acumular ahí. Vamos a hacer como una pool de RLT, ¿ok? Se va a juntar ahí 3 meses. Cada 3 meses se va a hacer un sorteo. Y ahí es donde yo le quiero preguntar a ustedes. Ahí es donde le quiero preguntar a ustedes. ¿Quieren que ese sorteo sea por toda la pool que se haya acumulado por 3 meses de RLT para una persona o para 10 personas? Ustedes ya me avisan. Ya lo vamos viendo. Y ahí ustedes me dicen que esté mucho en el top. Pues sí, o sea, de poquito a poquito. De poquito a poquito. O sea, esto empezó hace un año. Información privada siendo pública. Es que sí se puede. O sea, sí podemos. Uno preguntó ahí en el chat de creadores. Dijo, oye, ¿sí podemos enviar RLT a la comunidad? Y dijeron, sí se puede. Yo, chingón, buenísimo. Entonces, para poder ver si podemos hacer como pools de eso. Si gano yo, que sea por una persona. Para 10, dice el negocios en líneas. Pues igual les voy a hacer ahí una encuesta. Se los voy a dejar ahí en el chat. Bueno, en la pestaña comunidad de YouTube de este canal. Para que ustedes ya me comenten y me den su opinión sobre eso. Pero sí me interesaría como poder otorgarles como esa ventaja, ¿no? O sea, imagínate que te caigan de la nada 500 RLT, ¿no? Así, de 3 meses, órale. Como tú quieras, puedes comprarte mineros. A lo mejor ya te caen cuando está el marketplace. Pues compras mineros, los vendes y ya, $500 de volada. Serían sorteos muy, muy bestias, ¿no? Estaría padre. Es una dinámica que quiero hacer. Ahorita va a ser durante los primeros 3 meses voy a estar juntando y ya después de 3 meses para ver cómo nos va, dependiendo cómo le vaya a Rollercoin, dependiendo cómo vaya al canal, pues hacemos esa dinámica. Pero me interesa también eso.
Ya después quiero hacer otra más grande, pero eso va a ser cuando consiga el partner en Twitch, pero pues para eso tengo que conseguir una media de 75 espectadores, está un poquito más complicada. Pero pues vamos bien, vamos bien. Pero para 10, dice Jorge Cepeda, sí, yo creo que para 10 estaría más chido, ¿no? O sea, que llegara a 10 personas el regalito estaría muy chingón. Pues vamos a empezar a abrir los boxes, a ver qué nos toca. Tengo exactamente $300, o sea que son como 12 oportunidades, si no me equivoco, para empezar a hacer esto. A ver, dejen abro la calculadora nada más para checar. Son $300 entre 25, 12 loot box. Ok, tenemos 12 oportunidades para conseguir loot box. Me gustaría conseguir que es el Chucky Road. Sería bonito. A ver qué los conseguimos. Vamos a abrir la primera. Vamos en Boy. Y nos salió una cochina. Muy bien. La Fortune Charm. Ok, descartadísima esa. Aunque esta fácilmente la puedo vender en $25. O sea, tomen en cuenta que los loot box, si ustedes venden estos que valen 20 TH, la gente se los va a comprar en 25. Yo lo compraré en 25 aunque lo vean en el marketplace a ese precio. ¿Por qué? Porque es exclusivo y porque la gente lo necesita, le surge. Entonces eso es un datito nada más para que lo tomen en cuenta. Aunque también depende. O sea, todo el marketplace, o sea, y todo el futuro de la Season 4 va a depender de cuánto estén dispuestos a pagar unos por otros por los mineros. Y va a haber una saturación de mineros. Puede que pase exactamente lo mismo que pasó con Axie Infinity. La diferencia es que Axie Infinity tiene monedas volátiles, o sea, no tienen precios fijos. Y Rollercoin, el RLT es stablecoin. Entonces estos vatos pensaron en todo. Pero pues habría que ver, ¿no? Les digo, muchos la otra vez preguntaron, ¿no? ¿De cuándo se enlista el RLT en Exchange? Depende muchísimo, muchísimo de cómo le vaya al marketplace. Para los que buscan el bonus y fusionan mineros. Exactamente, Alejo. Exactamente. Ellos lo comprarían. Ellos tienen el RLT para comprarlo. A ver, me salió un Crimson Spark. Ok, otro que podemos vender en $25. No hay problema. Vamos a ver. Abramos otro más. Vamos a darle en Boy. ¿Qué podemos ver? Ok, nos salió uno bonito. Un Dragon Breed. Este es de 50 TH. El Dragon Breed está acá. Como la segunda fase. Lo podremos vender en $50. Ponle 50 RLT sin pedos. Se te vende. Mira, yo los vendería de esta forma. Estos valen 25. Estos valen 50. Y estos valen ya 100, 150. Y este vale 300. Más o menos. ¿Qué pasa con las recompensas? Tengo como 20 RLT reclamados en recompensas y no contestan ni Ofertoro ni el soporte de Rollercoin. Lo que pasa es que eso es importante. Cuando te vas al Task Wall y te pones a hacer las tareas, que son solamente de ofertas, de instalar alguna aplicación, de probar algún programa, esas se tardan en evaluar 7 días. Si ya pasaron 7 días, ojito, creo que aquí no siguieron, nadie se suscribió, no sé qué pasó. Bueno. Cuando pasa en ese escenario específico, no estás, o sea, no se compromete Rollercoin a pagar en ese punto porque como tal, quien se encarga de pagar es un tercero, que son los de Ofertoro. ¿Qué te puedo recomendar yo? Nada más vas a tener encuestas, solamente hace encuestas. Los de Your Service son mejores. Mira, es más, déjate muestro de una vez. Aquí, por ejemplo, en el Task Wall, de acá, estas no las hagas porque son tasks, las tareas no puede que no te las paguen. O te las pagan, pero después. O sea, tienen que ser aprobadas manualmente. Las que yo te recomiendo son las Orbis. Las Orbis sí se pagan, siempre se pagan. Son las de Your Service. Esta me gusta. Aunque te da un poquito, la verdad. Pues lo mismo. Aunque, y esto es un dato, para aquellos que saben hacer encuestas y que saben hacer dinero con encuestas, usen mejor este sitio que se llama Gsense. Gsense. Ok, usen Gsense. En Gsense pueden sacar alrededor de unos, ¿qué serán? $30, $40 al mes. Sin problemas. Sin problemas. ¿Por qué? Pues porque Gsense te paga por cada encuesta entre $1.5, $0.46 por cada encuesta que tú hagas. O sea, es la mejor forma. Si saben hacer encuestas, usen Gsense. Yo desde ahorita se los digo. Porque no sabemos cómo saquen en el marketplace. Seguramente ya muy pronto, pero si lo quieren inmediatamente sin tener que hacer tanto traslado y lo quieren directamente a PayPal, usen Gsense. Pero sí. ¿En cuánto estaría bien vender las piezas legendarias? Las piezas legendarias, pues mira, es que como tal, cuando tú ya vas a hacer un upgrade, por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo. Quiero hacer aquí un crafting, vamos a poner esta, por ejemplo.
Aquí te dicen los precios de las piezas. Estas son de las comunes, pero si por ejemplo quisieras hacer uno con una legendaria, déjame buscar una que cueste legendarias. Estas son raras. Esta tiene que tener, esta por ejemplo, vale 0.25 RLT, ¿no? Esta de acá. Pues aumentala al doble. A un RLT. Órale, ¿quieres legendarias? Vale un RLT, papá. ¿Por qué? Porque ya no las van a tener. O sea, es la ventaja. La ley de la oferta y la demanda es muy importante. Cuando hay demasiado y hay escasez, vale más. Entonces, mucha gente quiere piezas. Casi no hay piezas, pues van a venderse más caras. Yo te recomiendo que te esperes a ver cómo reacciona el mercado en cuanto lo empiezan a vender algunas personas y sobre eso ya empieces a tomar tu decisión de venta. Pero estoy seguro que si se saben mover bien, van a venderlas a alto precio. Espero de verdad que no vayan a reducir el precio de las piezas las personas que los quieran vender, porque el objetivo no es que ustedes ganen menos, el objetivo es que saquen más lana. Entonces, ¿qué fue ese ruido? Chinga, no sé por qué sonó así. Pero bueno. Es que le puse una actualización, pero no sé por qué sonó así. Ahí después me explican qué pasó. Pero no, véndanlas más caras. En la primera ya pasó más de un mes. ¿Cuál de la primera? Ya me faltan 19 RLT para abrir una. Damn, en mi país ya no están disponibles. Esta semana pondrán piezas, supongo. Sí, sí. Sí, esta semana ponen. Los miércoles las ponen. Le doble muy poco, mejor el triple. Ándale, sí, ¿por qué no? Ari, te compro un Dodge con estrellita o te lo cambio por alguno. Es que según esto los mineros no se van a poder vender. Bueno, no se pueden cambiar, es el problema. Todos se pueden vender. ¿Quieres una pieza? Dame 10 RLT. Ándale. Neta, o sea, se los juro. O sea, van a haber personas que sí van a pagar eso. Y el punto es empezar a ver cuánto. Un buen ejemplo es Axie Infinity. Axie Infinity estaban poniendo mineros en un alto precio y se vendían. Dice Toribio, Rollercoin no es rentable. Efectivamente, Toribio, Rollercoin actualmente no es rentable. A menos de que pues tengas varios mineros. Pero jugando no vas a sacar tanta capital. Vas a sacar a lo mucho unos $10, $12, invirtiéndole 8 horas al día. Entonces, te les digo, ahí las formas más efectivas pues sería entrar en páginas como Gsense, como Gsense, como por ese juego, ¿cómo se llama? Pero ese juego ya no es rentable. No. O sea, actualmente si te pones a jugar no vas a sacar tanto. Te digo, a lo mucho $10, $12, $20 al mes, pero dedicándole 8 horas al día. En ese caso, mejor métele a Gsense, que es de encuestas, y que ahí le sacas fácilmente entre unos $30, $40 al mes, con 1 o 2 horas al día contestando encuestas. Y te va muy bien. A mí me ha sacado de muchos apuros Gsense. En Gsense ahorita tengo $27. Tengo ahorita $27 en Gsense. No sé. Creo que sí. ¿Qué pasó? Está bien, no hay problema. Y si sale. Pues no, no pasa nada. Ya he aventado 8 horas al día y solo logré tener 1.8 pH. Sí, exactamente, Jorge. Miren, hay una estrategia que yo he visto que unos hacen. A lo mejor esto les sirve. ¿Va? ¿Sabes cómo funciona el marketplace? Si los podemos vender los mineros a gente específica. Es una buena pregunta, fíjate. Pero lo dudo mucho que pueda ser a gente específica. Porque como tal marketplace en su nombre es de que lo pones a la venta y a ver quién te lo quiere comprar. A lo mejor, ¿cómo se deletrea esta página? ROLLERCOIN. La de Gsense. Es YSENSE. Así. Gsense. Es esta de acá. Gsense. Esta es una. Otra que pueden hacer si saben inglés. Pueden entrar a User Testing. User Testing te paga alrededor de $1 por minuto y sacas entre unos $300, $400 al mes, dedicando solamente 10 minutos al día. ¡Pum! ¿A poco no? Sí, sí se puede. Yo he sacado alrededor, bueno, en User Testing sí saco como esa capital al mes aproximadamente. Por nada más pues darme opinión de páginas web, de algunos programas. A veces son sesiones de 1 hora donde pues haces como un meeting, o sea, una videollamada con los creadores de esa aplicación
y te la pagan, $60 la hora, ¿no? Entonces está muy bueno, pero tienes que saber inglés. Por eso les digo, aprendan inglés. Si me dicen, ¿en qué puedo invertir este año? Invierte en inglés, invierte tu tiempo en aprender inglés. Te juro que te puede abrir muchas puertas y te puede solucionar tu vida muy fácil. Obviamente si tienes internet, si no, pues está más pesado, ¿no? Pero si ya tienes internet, si estás en este stream, ya tienes esa ventaja. Tienes internet, tienes algo que no tienen alrededor del 80% de la población. Entonces, pues ya estás en ese punto privilegiado. El siguiente punto es aprender el idioma, ¿no? Sabes un idioma que los demás casi no saben, vas a tener más ventajas. Pero sí, yo recogí $3 en BNB después de 3 meses. No, pues es que te digo, o sea, lo mejor es de esta forma. Es la mejor, o sea, contestando encuestas, trabajando de tester, trabajando en microworkers, también es otra forma. O sea, hay varias formas de hacer dinero por internet. Rollercoin es buena, antes era buena, o sea, mi video se hizo muy famoso, consiguieron muchas personas cuando se podía sacar de verdad $100 al mes, ahorita no se puede sacar ese capital, ahorita vas a sacar muy poquito, entonces es importante mencionar ese punto. ¿Qué juego de NFT tipo Axie recomiendas? Ahorita están hablando mucho de Pegaxi. La verdad no lo he probado. No me gustó porque es como más de apuestas. No es como que sea un ingreso seguro. Pero hay otro que se llama Widiland. Ese me gustó. Que es este de acá. Y Widiland me gusta porque es a largo plazo. Es muy parecido a Rollercoin. Pero aquí pues si sacas como unos $30 al mes. Bueno, yo he visto que unos sacan $30 al mes. Voy a hacer un video de esto. Todavía no lo he probado al 100%. Pero pues está bonito. Está fácil. Y no es tedioso. O sea, no es como que pierdas los niveles o así. O sea, es a largo plazo. Me gusta Widiland. Me gusta. Estoy usando una transmisión que me pagó Roller para promocionar otro contenido. A huevo. Bueno, ya la próxima gente ahí Gente, ya no estoy en el programa de creadores. Es cierto, Roller, por favor, no me saques de ahí. Porque está perdiendo tanto poder de minado, cada día pierdo y pierdo poder jugando diario. Ok, mira, lo que pasa es que la razón por la cual pierdes poder de minado al día es porque este poder te dura alrededor de solamente 7 días si tienes la mejor computadora que está aquí. Si después de esos 7 días empieza a perder del primer día en el que empezaste a minar. Ahora, si tienes una computadora como esta, solamente te va a durar 24 horas. Entonces, así es como se va restando. No es un poder fijo, ¿ok? No es un poder fijo. Para que lo tengas fijo y que no cambie, o sea, ni sube ni baja, tienes que estar haciendo siempre lo mismo. O sea, siempre la misma cantidad de juegos al día. En Widiland se gana $60 al mes y gratis. Sí lo vi. Te cuesta, pero se gana, sí. O sea, te cuesta tiempo. Sí está cabrón, pero pues, está bien. También, ¿sabes qué otro juego de NFT? El que les recomendé, el de Rising Star. Me gusta muchísimo, está bien light. Pero si das un botón cada 4 horas y ya está súper fácil. Me gusta. Sí se tarda un chingo, pero pues sí. Ok, ya está, gracias. Sí. Aguante Forex. No, hermano, ¿qué pasó? A mí no me gusta Forex. Digo, respeto a cada quien, pero no me gusta Forex. 13, te lo dije. Nos vemos en el top. Ojalá. Bueno, vamos a seguir abriendo cajitas que tengo otras que abrir. Hasta el momento hemos abierto 2. Hemos abierto 3. Llevamos 3. Vamos a abrir otra más. Y nos salió otra de Crimson Bloom. La podemos vender a $25. Vamos a abrir otra más. Esta es la quinta. Y nos salió otra de Emperor Treasure. Otra igual. Llevamos 5. Oh, que la canción. Otros $25, pues. No puede ser. Crimson Bloom otra vez. Ya llevamos 6. Ok. No pasa nada. Me compro otra. A ver. Sea la buena. Esta es la buena. No, ¿por qué? Chin. ¿Cuántos llevamos? 7. Que nos quedan 3. También perdí dinero en Plantas vs. Undead. Ya sé, hermano. Yo también perdí un chingo. Pero un chingo de dinero. Fíjate, cuando yo subí el video, de hecho ya los borré. Borré el de Plantas vs. Undead. Y borré el de. ¿Cómo se llama este otro? Que nos hizo sacar un chingo de dinero a los que entramos al principio. Y que cuando subí el video, muchos entraron, sacaron un chingo de dinero. Yo cuando les mandé un mensaje ahí, lo puse en la pestaña de comunidad. Ya subí un chingo, vendan todo.
Y después, como a los 3, 4 días, pues se cayó la pinche plataforma. ¿Cómo se llamaba? Era de minería también. Bueno, el tema, ¿no? Era. No me acuerdo. Era como de. ¿Cómo se llama? Estos. No me acuerdo. Era una página. Se me olvidó el nombre. Pero era un juego NFT. Juego NFT. Pero no me acuerdo del nombre. Pero supuestamente que estaba muy bien y que te cobraban comisión por todo y ya después se cayó. Bueno, ahí a muchos les fue bien. Pero el otro donde les fue mal, que fue el de Plants vs. Undead, yo no esperaba, neta, yo no esperaba que Plants vs. Undead cayera tanto. O sea, cuando yo subí ese video dije, pues ya está lo más bajito. A largo plazo la gente puede invertir, recuperar. Se cayó todavía más. Todavía más. O sea, estaba en $2. Dije, no creo que caiga. O sea, valía $20. Se cayó en más del 1000%. Dudo mucho que vaya a bajarse más. Pues se cayó más. Y sigue cayendo más. Entonces ya por eso borré ese video. O sea, borré esos dos. Pero sí te entiendo, hermano. Entiendo tu dolor. Ahora explícanos cómo funciona Gsense. Yo intenté hacer hace unos días y casi no le entiendo. Contestas encuestas. Tengo un video de cómo contestar encuestas en YouTube, ahí en mi canal. Y pues prácticamente tienes que saber meterte en la mentalidad de la empresa que te está haciendo la encuesta. Por ejemplo, si es una encuesta de cigarros, pues tienes que poner que fumas mucho. Si es una encuesta de autos, pues tienes que decir que tienes 2 carros. Si es una encuesta de productos, pues tienes que decir que estás casado, que tomas todas las decisiones de la casa, que tienes hijos. Todo eso viene ahí en ese video, ahí lo explico. De hecho, tengo un link ahí en mi página de aprendeenlinea.org, donde también explico todo ese punto para que lo puedas mejorar. Pero es como, es agarrar colmillo. Ya al principio sí te va a sacar de muchas encuestas, van a decir que no aplicaste para esas encuestas, que no pasaste. Pero después, ya que le agarres colmillo al mes, a los 2 meses, ya como que ya te sabes agarrar. Y ya te las sabes de todas. Y dices, ya sé qué contestar aquí, ya sé cuál es la respuesta aquí. Ya. Es tricky, sí, pero pues. Oye, tampoco es como que el dueño de una empresa que gane millones de dólares va a empezar a hacer dinero por internet contestando encuestas, ¿sabes? Ya no tiene sentido algunas cosas. Pero nosotros somos esos millonarios. Digo que pagar 25 por cajas que te salgan de 20k no valen la pena. ¿Cómo? $25 por cajas que te salgan de 20k no vale la pena. Por supuesto que no. O sea, en cuestión de rendimiento que te den, no. Pero en la cuestión del bonus power sí te sirve para después venderlo en el marketplace. O sea, todas estas compras que estoy haciendo dependen mucho del marketplace. O sea, en el marketplace podría revenderla y podría empezar a sacar más capital. Miro de tigre, sí, abre. Que si no te comes las malas, las dejas buenas y tires random. Sí, ahí voy. Vamos a ver. Yo no fumo, pero los vendo. Otra mala, gente. No puede ser, no puede ser. Nos quedan 2 más. ¿Qué onda, Z9? ¿Cómo estás, hermano? Vamos a ver. 2 más. No puede ser. Creo que ya me acabé todo, Tenía 300. Pero no llevo. Son 12, ¿verdad? Son 12. Sí, cierto, son 12. Son 12. Entonces llevo 7, 8, 9. Es la 10. Vamos a ver. No. A ver, es más. Pues aquí me aparecen los que no he comprado, ¿verdad? Llevo 10, llevo 10. O sea que me quedan otros 2 y ya. Vale. Vamos a comprar una más. Ok, esta nos... King of the Beast. Ese está bonito. ¿Qué es? King of the Beast. Mira, este está bonito. Este se puede vender chingón. Ok, nos queda uno. Nos queda solamente uno. Nos queda uno. Ok. Para que sea más épico, vamos a poner música épica y... y que nos salga algo súper chafa, ¿va? Déjame ponga acá en YouTube. A ver, vamos a buscar música épica sin copyright. A ver. Música épica sin copyright. Para que vean que sí lo he buscado antes. A ver. Esta de acá, a ver. Listo. Vamos a inspirarnos para abrirla. Esta es el último case que tenemos. De los 12 cases que hemos abierto, solo nos han salido los cases de este color. Los más básicos.
La mejor forma para ganar en G-Sense, ¿cuál es? Meterte mucho en la mentalidad de la empresa. Ya conseguimos un Dragon Breath. Ya conseguimos un King of the Beast, pero no nos ha salido ninguno de estos. Será el momento de hacer la compra. Pondremos todo el corazón en el corazón de las boxes. Y esperemos que nos salga algo bueno. ¿Qué será? ¿Qué podría ser? Nos va a salir la caja elegida. La mejor que... Toma. No, no, no. Me salió un común. No puede ser. Mucho suspenso para algo tan chafa. Bueno, gente, mira, no nos fue tan mal. Nos conseguimos este de acá, que es bueno. Y el de acá. O sea, de 12 cajas, tuvimos una ganancia de pues, algunas buenas. Entonces no está tan mal, pero pues, no era como que lo que yo esperaba. Ahora sí, pues vamos a acomodarlas para que se vean bonitas aquí. A ver, este lado. Otra este lado. Bro, ya sé. Chale. No puede ser, gente. Me fue mal. Mira, de hecho ya tenía otro gatito aquí. Tenía este que me había salido una vez, pero nada más esa vez. Ah, que la canción, hombre. Bueno, no me quejo. ¿Dónde está? Espero que no los vendas caros. De hecho, ese es otro tema que les quiero decir sobre los mineros que voy a vender. Pensaba hacer como pequeñas dinámicas avisándoles a la gente de, oigan, voy a vender estos mineros a $1. Córranle y ya el que alcance, ¿no? O sea, movimiento así. Pero me quiero esperar primero para ver, o que quiero que integre eso también Roller Coin yo quisiera tener, aunque sea uno de esos malos que dices. Luego, o sea, es que les digo, quiero hacer dinámicas donde yo pueda regalarles mineros. Mi objetivo es regalar mineros, es lo que yo quisiera hacer posteriormente cuando Roller Coin integre algo así. Porque de momento solamente se van a poder vender, no se van a poder regalar. Cuando ya se pueden regalar, yo pues, la neta voy a estar bien contento. Porque pues voy a decir así como, oigan, miren, tengo tal y tal minero, se los puedo regalar. Va a estar más chido. Porque así pues toda la comunidad va a estar así como, ah, no mames, qué buena onda, regalaron mineros, así. Pero pues ahorita no se puede, entonces pues ese es el punto, ¿no? Que falta ese pequeño datito. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Pero pues sí, es la principal question here. ¿Cuánto bonus tienes en total? No lo detallo bien. De bonus tengo actualmente. Este. De bonus tengo actualmente. Déjame checar. Chan, 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 chan. Tienes un grupo de Discord de Telegram que me puedo unir. Tengo un grupo de Discord, pero es el de Harry Juegos, o sea, el de contenido para creadores de contenido. Ahí casi no hablamos de criptos, es más como de, oye, ¿qué contenido me conviene para posicionar mis videos en YouTube o para posicionarme en Twitch? Pero voy a abrir un Telegram. Ya estoy checando bien, informándome bien. De hecho, conseguí un nuevo teléfono que está. Ay, güey, ¿dónde lo dejé? Ah, pues es con el que estoy viendo el chat. Pero sí. De bonus power, por cierto, tengo 194%. Tengo piezas exclusivas amarillas que valen 5 RLT. Tengo 15, me salieron jugando y los venderé. Excelente. Muy bien. Muy, muy bien. Qué bello que yo quisiera tener. Ya, ya. ¿Qué dice? Ah, acaban de mandar un mensaje de Royal Coin Marketing. Neta, a ver, a ver. Mensaje de Royal Coin. No, no me aparece nada. De hecho, ahí en las reacciones que me ponen en el Discord, hay uno que se llama Paul Keys y siempre me pone un icono de una caca, como que le caigo mal al Paul Keys. Y yo así de, güey, ¿yo qué te hice? Pero bueno, pues ahí hay ese vato. Pero estoy en el top 2000. Pero mi duda es, definitivamente la mejor inversión es el Game Pass de cada temporada, ¿no? Sí, prácticamente porque el retorno de inversión o el ROI es de 2 años. O sea, si tú, por ejemplo, te compras un minero, tu ROI va a ser de 11 años aproximadamente. Entonces, por eso yo considero que en cuestión de tiempo, pues es mejor. Este, ya no aguanto, 194. Como que 194%. Sí, sí.
Ya lo vi. ¿Qué vieron? ¿A Paul Keys? ¿Que puso una caca? ¿O de qué hablan? Pues sí, todavía no sale el marketplace. Bueno, todavía no lo han anunciado, pero ya va a salir. Se supone que cuando salga, todos van a poder venderlo y vender sus mineros sin problemas. Pero pues sí, gente, eso es como que en resumidas cuentas todo. Ahora de plataformas. Ah, de la caca sí. Siempre me pone eso, siempre. Y una parte de mí me dice, podría ser un ojete y decirle a los de error, güey, sácamelo de aquí, por favor, ya. La chingada. Pero no soy así, ¿sabes? O sea, yo solamente digo, bueno, pues está bien, pues algo le ha de molestar al vato de mi cara, no sé. Pero me pinta el Insta de juegos. ¿Cómo que el Insta? Y subirán las recompensas. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, y esto es lo que, o sea, cuando suban las recompensas va a pasar esto. Mucha gente va a vender mineros. Entonces, mucha gente se va a salir. Van a haber muchos mineros que ya no van a estar trabajando porque van a ponerse en venta. Entonces, durante ese lapso, la red va a bajar bestial. O sea, ahorita la red está en 77. Va a bajar otra vez a cuando era 14, posiblemente, o a la mitad a 30. Entonces, van a bajar la cantidad de personas que están minando y van a doblarse las recompensas para muchos. Obviamente depende mucho de si la gente decide quedarse todavía a pesar de que van a estar algunos vendiendo y otros comprando. Y eso va a estar como creando de cierta forma algo de controversia a lo mejor de mantener el canal, pero digo, la plataforma a ver qué pasa. Cuando la gente venda habrá menos jugando y será beneficioso para los que queden. Exactamente, exactamente. Ya tengo ganas de la temporada 4. Yo también, yo ya nada más la ando esperando, nada más para que salga. ¿Sabes qué otra cosa me interesa mucho, pero no entendí muy bien? Dime qué cosa. De los minados de blogs para ciertos grupos como comunidades de YouTube o así. Ah, sí, sí, eso es algo que van a integrar después. Que de hecho era la estrategia que les iba a comentar, nomás que se me fue la onda. Pero mucha gente quiere salir, sí, sí. Yo entré a cuando estaba en 28 EH. Te digo, subió mucho la red. Pues digo que ganaron esas 3 seasons, ya tienen para largo, exactamente. Exactamente. Utah Roller cuando estaba. Ya. Ahora, el punto aquí es, o la estrategia que podrían usar muchos, es esta, la que les voy a comentar ahorita. Y es, pueden hacer como grupos de minería. Les voy a explicar rápidamente. Pueden hacer como pulses, es como las nuevas tandas, ¿no? Las tandas 2.0. Fíjense bien. Nada más dejan saco la calculadora de aquí. Fíjense. Ahorita les voy a decir, o sea, les voy a mostrar una pequeña estrategia para que saquen más. Ahora volverán a ganar dinero de su mismo producto con la misma comisión del marketplace. Exactamente. Exactamente. Calculator. Fíjense bien porque esto les va a servir mucho a ustedes. Esta es la calculadora de Rollercoin. Por lo regular, vamos a ponerlo en una con la misma Network Power que se tiene ahorita. En este caso es esta. Y el Desired Gold Power vamos a ponerle que cualquier, o sea, en un grupo de varias personas se ponen a minar un pH. ¿Ok? Varias personas un pH. Y en un block reward van a poner que se ponga con Ethereum, ¿no? Todos pueden minar Ethereum. Lo calculan y van a tener esta cantidad de Ethereum al mes, cada una de las personas. Y esto lo convertimos Ethereum to USD. Vamos a sacar alrededor del mes. Un total de 0.83 centavos de dólar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ok, ahí tengo un pequeño tip. Es un pequeño tip. En las reglas que te pone aquí Rollercoin sobre el Referral Program, te aparece aquí en Promo Materials, en Info, que el 25%, o sea, de lo que ellos jueguen, vas a tener un porcentaje. ¿Qué les puedo recomendar? Hagan una cuenta principal. No sé, que esta cuenta vaya a referir a unas 10, 15 personas que sean de su grupo de amigos. Entonces, de cada una de esas 10, 15 personas, tú vas a estar recibiendo el 25%. ¿Cuánto es el 25% de un pH? Pues serían 200
250,000 THS. Entonces son 250,000 THS. Vas a ponerlo, no sé, por 10 personas. Y vas a tener 2.5 pH. Más tu pH que tienes 1.5. Porque todos van a estar, más 1. Vas a tener 3.5 pH. Entonces, al final, sería 3.5 pH. Y te pones a minar. Y ahí ya estás sacando un poquito más de Ethereum. Pero te digo, la base es como empezar a juntar como tus grupos. Yo lo que he visto es que ya sacan ahí $2, ¿no? Entonces juegan así cada mes, ¿no? Y ya dicen, no, pues ahora le toca a esta persona, ahora le toca a esta persona. Y ahí se van turnando por cuánto le toca a cada uno. Pues como tandas, ¿sí? Pero con grupitos de gente. Está interesante, muchos hacen eso. Con el dinero que ganaron esas 3 seasons, ahora volverán a ganar dinero por su mismo producto. Ya vendieron, sí. Enseña cuánto ganas de referidos. ¿De referidos cuánto gano? Tengo aquí en las estadísticas, por ejemplo, aquí. Esto es el total. De referidos he contado esto en Bitcoin. No sé si está por las estadísticas por mes. Mira, esto es por semana. Ah, pero esto es en total, fíjate. En total de RLT, esto es lo que he contado. 15,946 de RLT. De Bitcoin he juntado esta cantidad en Bitcoin. No sé cuánto equivalga. USD. Son $766 en Bitcoin. En Ethereum 0.3 98 en Ethereum. Ah, pues acá lo tengo. En Ethereum, $1,192. En BNB, 0.3 BNB. Y en Matic, pues ahorita nada más llevo 34 Matic. Y en Doge, toda esta cantidad de Doge. Todo esto lo vendí por necesidad, gente. Entonces ya no tengo nada otra vez. Pero es pues es más o menos así lo que consigo de referidos. Por eso a veces me dicen, oye, ¿cuánto le invertiste aquí en Rollercoin? Aquí en Rollercoin yo nada más metí $100. Y los metí porque quería nada más pues checar si se podía comprar y vender o si funcionaban los mineros, ¿no? Nada más lo hice por eso. Ni siquiera porque dije, no, pues voy a recuperar mi capital o algo. Decía, tenía $100 en ese momento y dije, pues voy a meterlos aquí. Vi que entró, vi que funcionó, vi que se reflejó mi capital. Y dije, ah, chido, pues hago un video de eso. Hice el video, se viralizó. Mucha gente empezó a usar el código de referido. Fui muy transparente durante todo el video diciendo, miren, si usan este link que aparece abajo, me estarían apoyando, bla, bla, todo el proceso, ¿no? Mucha gente me quiso hacer el paro. Dije, ah, qué chido, qué buena onda. Y pues así empezó a crecer el canal. Y así empezó a crecer toda mi cuenta. Pero pues te digo, todo esto ha sido con referidos. Y pues en sí pues ha sido ese punto. O sea, y todo lo que se ha conseguido. Hay forma de que apoyes con referidos. De hecho es lo que yo pensaba hacer, Gerardo. O sea, yo pensaba pues sortear eso. O sea, bueno, como les comenté hace ratito, al principio, o sea, yo pienso estar juntando todo el RLT que se acumule aquí durante 3 meses y luego sortearlo a 10 personas en un en vivo. Los que tengo no aportan nada. Ah, ya, que yo les consiga referidos. Ah, ya. Es que, miren, hay una cuestión aquí. Yo he visto un vato de TikTok, no manches, me caga ese güey, neta, que te dice, te voy a mostrar cómo esta persona está ganando miles de dólares en Rollercoin y por qué tú puedes hacerlo. Yo decía, güey, ¿por qué le estás mintiendo? Eso no es cierto. O sea, jugando no vas a ganar nada. Jugando a lo mucho vas a sacar $10 al mes y ya. ¿Por qué le estás mintiendo? Entonces, o sea, sean transparentes en todo momento. O sea, menciónenle, miren, les puedo enseñar cómo pueden ganar Matic, ¿no? Matic es una moneda muy sencilla. Puedes decir, no, pues puedes sacar un Matic al mes. Puedes, jugando este juego, pues empiezas a ganar. Y a largo plazo, pues puedes empezar a sacar más dinero si la moneda empieza a crecer. Pero siempre transparente, diciendo, si ves mi enlace de referido, pues puedes sacar. Pero no adornen las cosas, gente. O sea,
si algo ha hecho que esta comunidad se mantenga sana y que no hayan habido quejas ni nada, es porque pues desde el principio yo les mostré las cosas como eran. De que miren, si usan este link me van a apoyar, esto es lo que pueden ganar ahorita, esto es lo que ya no se puede ganar, esto es lo que la estrategia que podemos utilizar, esto es lo que tardas en recuperar tu inversión, pero siempre sean transparentes, gente, porque si empiezan a decir cosas que no son ciertas y empiezan a adornar las cosas demás, al final quien la lleva son ustedes mismos por andar diciendo cosas que no son ciertas. Entonces sí, Rollercoin ya no da lo que da antes y ahorita solamente vas a sacar muy poco. Y pues lo que te conviene jugar es para poder conseguir las piezas y luego venderlas, o conseguir los minos y luego venderlos en el marketplace si quieres el dinero ya. Y después meterlo en otros lados que te puedes recuperar tu capital más rápido. Pero es importante, gente. O sea, ahora, para los referidos, consigan referidos de la siguiente forma. Hagan contenido en TikTok, hagan contenido en Reels, hagan contenido en Instagram, hagan contenido en YouTube y expliquen cómo pueden ofrecer algo o cómo Rollercoin está otorgando algo que la gente puede estar buscando. La gente, por ejemplo, yo vi uno que posicionó bien su video. Era alguien de aquí de la comunidad, yo lo vi, que puso cómo minar Matic y lo puso ahí de título y muchas visitas, muchas visitas. Incluso yo en algún momento dije, dejamos que cómo minar Matic me interesa y me apareció ese video de Rollercoin. Muy bien. O sea, así tiene que ser. Entonces, háganlo de esa forma, pero claramente siempre transparentes, gente. No vayan a inventarse números que no existen porque al final es su comunidad, ¿sí? Piensen en su comunidad. O sea, le están haciendo el paro, es un one on one. O sea, dices, mira, te otorgo esta herramienta que te puede ayudar a generarte un ingreso extra, pero tampoco te estoy diciendo que te vas a ganar los cientos de dólares porque no es verdad, ¿sí? Puede que yo sea tu referido. Sí, puede que el dinero sea mi referido, no sé. El mío, ¿quién más? ¿Cómo estás? Yo llevo en Rollercoin desde que éramos 300,000 en Rollercoin. Estoy bien. Luego me pasó como a muchos lo de Facebook y me solucioné el juego. Ah, que después ya no podías entrar, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, sí escuché eso. ¿Qué opinas de lo que dan gratis en High? De los que dan por estar en el top. Fueron estos los que me dieron. Pues no dan tanto, fíjate. Me dan a lo mucho 300 GHz. O sea, es como un juego. No es ni siquiera un juego, es muy poquito. Y yo creo que yo no puedo ponerme de referido porque entré hace 2 meses o más o menos, pero no sé si no te puedo apoyar. No, Diego, o sea, es que en realidad si tú ya tienes una inversión, es lo más importante. Si tú ya tienes una inversión ahí, no dejes tu cuenta. Tú sigue con tu cuenta, tú dale, juega, trabájala como tú veas, pero les digo, enfóquense, si quieren sacarle más lana, enfóquense en conseguir referidos. Es la mejor forma. Pero siempre transparentes, por favor. No vayan a empezar cosas que no son. Y luego pues, después crean malas expectativas. Yo busqué como minar criptos en laptop y me salió tu video. Gracias. Sí, de hecho, bueno, así es como se posicionó. De hecho, tengo otro donde sí puedes minar utilizando tus recursos, pero pues ahí depende mucho de la tarjeta gráfica que tengas y cuánto puedas sacar. De ese amigo. Si tienes un SX normal, te lo compro también. Baba. ¿Qué pasó, compa Chay? ¿Qué borró, hermano? Diosito vio lo que borró. Son 3,000, no 300. ¿300? Sí, sí. A ver, alguien que haya tenido ojo de águila. ¿Qué borró el compa Chay? Me interesa saberlo. Me interesa saberlo. Alguien que tenga ahí ojo de águila. Ah, se supone que lo que le pasó a los de Facebook les dieron un minero de regalo, ¿no? Sí, les dieron el minero de Facebook. Un minero de Facebook exclusivo solamente para ellos y tuvieron que haber mandado un correo por soporte y ya. Nada más con eso. Pero así le recuperaron su cuenta. Hasta donde tengo entendido, sí recuperaron su cuenta. Porque pues Facebook estaba vinculado a tu correo electrónico. O sea, no debió haber pasado nada de más. Lo que sí he de mencionar que Rollercoin sí sufrió muchísimos ataques en su momento. Cuando empezó a crecer, sufrió muchos ataques de DBS. Yo me acuerdo que era así de, ya llevo tal cantidad de juegos hoy. Cuando nada más me la pasaba jugando. Y cuando pasaba eso, no. De hecho, sí, creo que así como conocí mucho la comunidad de Roller, porque era así que todos empezábamos a hablar en el Discord de que ya se nos cayó, amigo, y así. Estaba muy chido. Pues solo eso que lo escribí mal. Ah, está bien, compa Chay, no hay problema, hermano, no hay problema. Yo tuve problema si no me dieron nada. ¿En serio? Y recuperaste tu cuenta, Raimo. Es que en ese escenario tienes que mandar un correo, bro. Mandas un correo a soporte y sí te debieron haber contestado. Debieron haber contestado. Desconozco por qué no te habrán hecho ese paro, pero sí sí debieron. Sí debieron.
¿Quién sabe por qué, bro? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, el día de hoy, pues ya hicimos esas open box que teníamos pendientes. Y pues esperemos que en la próxima season pues salga algo mejor. Yo sigo ahí a la espera de que salga algo chido, algo bonito. Pero pues todavía no tenemos ese change todavía. Entonces a esperar a que nos salga algo bueno con las open boxes. Y que el marketplace cambie, sobre todo. ¿Va? Entonces esperamos el marketplace. Espero nuevo contenido porque en el nuevo contenido que voy a estar subiendo al canal va a ser pues definiciones, ¿no? De qué es un NFT, qué es una blockchain, qué es una criptomoneda, cómo funcionan las criptomonedas, qué es un exchange, o sea, todas las partes básicas para que ustedes pues sepan cómo empezar a crecer en la plataforma, ¿va? Y que puedan entender pues todo ese proceso, gente. Dice, espera con la nueva. ¿Qué mineros te salieron? Básicos y 2 de los morados. Digo de los azules, pero no de los morados, entonces no fue como lo mejor. Pero, pues imagínate, de $300, pues nada más me salieron como 2 buenos. Entonces, pues, hay más o menos. Se espera con la nueva season. Exactamente, yo ando igual. O sea, la nueva season va a ser el antes y después del Roller Coin. Entonces, si la parte de los drops fue un antes y después, va a ser la decisión, o sea, la parte definitiva para ver si el Roller Coin crece o no. Si se queda como está o no. Yo me quería registrar por Facebook y no me dejaba. Esperé un par de días y me dejó. Es que por Facebook yo no se los recomiendo, no, nunca. De hecho, en cualquier plataforma, nunca se registren con su red social. Nunca, de verdad. O sea, regístrense con su correo electrónico, porque cuando la red social se caiga o la red social falle, tú no vas a poder acceder. Vas a tener muchas complicaciones. Es mejor hacerlo directamente con un correo electrónico. ¿Tienes un video sobre cómo retirar el roller? Sí, ya lo tengo. Ya lo tengo ya desde hace un año más o menos. Son los mismos pasos. No ha cambiado nada en realidad. Mismos pasos. Adelante. Ya está ese video también. ¿Vas a participar en el concurso de diseñar mineros? No, porque no tengo la capacidad de dibujar bien ni de diseñar bien. De hecho, esto que ven aquí, este diseño que tengo, lo conseguí en Own3D, código Harry Juegos, descuento del 50% para tus streams. Y la otra es porque pues prefiero que eso se queden con las personas que pues están buscando conseguir esos mineros, ¿no? Yo la verdad pues, prefiero dejarle las puertas abiertas a esas personas. Aunque no crezca, no va a desaparecer, yo pienso. Y hacer NFT y muchas cosas. Sí, pero ellos mismos mencionaron que en el AMA, que si no les va bien en el marketplace, no van a poder seguir con lo demás. Sí se va a mantener, pero no van a seguir con lo demás. A fin de cuentas, el objetivo del marketplace y del roller coin es de que se mantenga una estructura de peer-to-peer, o sea, de que el mismo mercado se controle por los mismos usuarios. Entonces quieren hacer muy parecido a lo que hace Axie Infinity. Muy parecido, pero con no un ROI tan volado como Axie Infinity. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema de Axie Infinity? Que su ROI era bajísimo, era de una... Al mes ya había recuperado todo tu capital. Y aquí lo recuperas a los años, que todavía es muy desgraciado, pero pues es como lo más estable tomando en cuenta la volatilidad que tienen las monedas. O sea, a lo mejor puedes decir, no, pues en 11 años recuperas tu capital. Sí, pero en 11 años la moneda puede subir el doble o el triple y puedes recuperar tu capital en menos tiempo. Eso es otro punto que tienen el defecto los juegos NFT. Y pues ahí siento que lo pensaron bien. Es que Rollercoin en esta nueva temporada habilite el swap de criptos, es decir, y poder cambiar el RLT a criptomoneda. No, pero cuando tú puedas hacer las ventas de tus mineros o de tus partes, las vas a poder vender en cualquier criptomoneda. Eso es 100% oficial. O sea, puedes tener un minero o una parte y la puedes decir, la voy a vender en 100 doges o en 0.05 Bitcoin o 0.05 RLT. No sé, pero puede ser cualquier moneda en la cual lo puedes vender y esa puede ser como el swap temporal en lo que sacan el correcto. Pero de momento dicen que no lo tienen planificado hasta después de ver cómo les va en el marketplace. Mueves a Clash Royale.
Me lo han recomendado mucho. De hecho, me dicen, juega Clash Royale, vas a crecer mucho en Twitch si juegas Clash Royale, pero no lo he jugado, fíjate. Me he quedado con ganas de jugarlo. Este, pero yo creo sí después. Después. Ya tengo un teléfono que ya no se me traba, entonces yo creo ya podría jugar Clash Royale sin ningún inconveniente en ese punto. Pero sí, me gustaría jugarlo, me gustaría jugarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, gente, pues ya oficialmente terminó este stream. Necesita mucha liquidez para eso. Sí, exactamente. Exactamente. Pero es que el punto. Bueno, sí, voy a hacer un pequeño FYI, una pequeña pausa. Eso significa que recomiendas comprar partes para venderlas en la próxima season. Podría ser. Es que es lo que más probable que se te vaya a comprar. Lo más rápido que se te vaya a comprar. Porque cuando vayan a integrar en la season el incremento de mineros, pues va a haber mucha demanda de partes y no va a haber partes. Tú vas a traer las partes, entonces no poder vender. Entonces ahí es el punto. Ahora, sobre el swap, sí necesitan mucha liquidez. O sea, necesitan poner Roller Coin de su parte, su capital, para entregar la liquidez de intercambio. Porque no es como que simplemente se cambie mágicamente la moneda. Entonces es el punto. Aunque para que haya un swap estable en tiempo real, obviamente, pues se puede retirar en ese mismo momento el dinero. Y ahí es donde se necesita agregar liquidez, cuando necesitas hacer el retiro inmediatamente al mismo tiempo que lo intercambies. Sin embargo, si haces el intercambio, pero tu retiro lo haces por solicitud, o sea, no lo puedes sacar luego, sino que tienes que esperarte unos 2-3 días a que te llegue. Pueden hacer un triquitrán y decir, no, si hay liquidez, y ya nada más por pedidos es como que van agregando las cositas. Es interesante, es un pequeño tip ahí nomás que hago ese comentario. Porque una swap correcta funciona inmediatamente en tiempo real. Haces el cambio y ya lo puedes sacar. Cuando es por solicitud, haces la compra de la moneda y te esperas hasta que te la den. Hermanito, ¿cómo andas? Kev Soriano, ¿cómo estás, hermano? Compa Chay, a mí también me pasó lo de Facebook y no me dieron nada. De nada, reclamé y me dijeron que no era beneficiario y me molestó mucho. No manches, es que sí te lo debieron haber dado. Qué mala onda que no te lo dieron, hermano. ¿Te puedo preguntar algo rápido antes de que te vayas? Claro que sí, Diego. Adelante, pregúntame. ¿Cuál es la pregunta que me quieres hacer, hermano? Pregunta, tu pregunta. Ustedes pregúntenme. No problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Realmente estás viviendo de lo que ganas de los juegos actualmente? Y si no, ¿te gustaría llegar a ese punto algún día? Es una buena pregunta, Diego. De hecho, he de mencionarte lo siguiente, y es un comentario muy interesante. Rollercoin no es mi única fuente de ingresos. Tengo varias fuentes de ingresos. La principal de ellas que me da de comer es de user testing, como tester. Trabajo como tester. Tengo mi trabajo también, tengo un empleo. Que no lo necesitaría. O sea, en realidad, ya con lo que gano por mi cuenta, yo ya podría vivir de eso. Pero este es un punto a comentarles a ustedes. Porque también pues tengo mi canal de YouTube de Aprendí en Línea y de Harry Juegos y también gano de ahí, de mis encuestas, o sea, varias fuentes. De hecho, si quieren un video de donde hablo de las fuentes que tengo, pues ahí se los puedo mostrar. Pero la razón por la cual sigo trabajando como empleado es porque a fin de cuentas, prefiero tener un salario fijo, ¿sí? Con un seguro, con mis prestaciones de ley, por cualquier cosa y que mis gastos necesarios, los gastos que tengo de mi presupuesto, pues no salgan de ahí. Pues porque andas jugando, vete para allá. Sí, ahí voy. Entonces, por esa razón prefiero esperarme. ¿Qué medios salieron, brother? Pues los básicos, hermano, los azules, 2 azules y los de color, ¿cómo se llama? De color gris. ¿Qué cripto recomiendas minar hoy en Roller? Yo creo que, bueno, según yo he visto, la que más está pagando es Ethereum. Y la que más va a crecer es Ethereum. Entonces, Ethereum. Pero sí, te digo, ahorita yo igual tengo mi salario. Mis gastos son de mi salario. Y lo demás, lo que gano aparte por criptomonedas, por mis ingresos adicionales, lo ahorro. Lo invierto. Y no solo en criptos, también en la bolsa de valores, en CETES, en Sofipos, en mercados de préstamo. O sea, hay una infinidad, no solamente todo es cripto, gente, también hay que buscar otras maneras de invertir. De hecho, hace poquito les expliqué cómo invertir en ETFs, que son fondos de cotización, donde puedes invertir en distintas empresas como Apple, Facebook, y ahí te va a generar un rendimiento del 30% anual, que sería pues algo más seguro, ¿no?
¿Crees que sea rentable invertir 500 pesos mexicanos en Roller? No. No, porque recuperarás tu capital dentro de 11 años. Pero lo que te podrías hacer con 500 pesos mexicanos sería comprar criptomonedas dentro de, por ejemplo, la plataforma de Bitso. Una moneda que ahorita pues yo considero que va a subir mucho va a ser las monedas del metaverso, como es Decentraland, como es como es Decentraland, como es Sand, como es AXS, que también ya está. Esas monedas puedes comprarlas y te va a ir muy bien. Voy a ir comprándome los 3 primeros bonos de mineros de la tienda, el normal y las 2 primeras estrellas. Está muy bien. Llego tarde, Yamatsaki. Ya acabamos el stream, ya nos andamos despidiendo, de hecho. Pero igual muchas gracias por pasarte por aquí. Cuídense mucho, gente, pórtense bien. Inviertan con precaución, sobre todo. Que tengan un excelente día. Felices ingresos. Nos vemos en Twitch después. Ahí ya saben, Harry Juegos en Twitch. Y ya, también. Por cierto, ya después les voy a explicar un video sobre cómo ganar dinero en YouTube, porque YouTube puede ser su fuente de ingresos también. Va a ayudar mucho, muchísimo.